En las profundidades de la historia religiosa, todas las fe se esconden capítulos oscuros. Por ejemplo, el catolicismo impuso terror con la Inquisición y las Cruzadas. La Iglesia Anglicana nació entre sangrientas purgas de católicos. Varias denominaciones protestantes estadounidenses apoyaron la esclavitud. Sin embargo, detrás de la fachada impecable y familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se ocultan horrores aún más escalofriantes. El día de hoy voy a dar a conocer actos profundamente perturbadores de su fundador, Joseph Smith, hasta atrocidades inimaginables cometidas en nombre de Dios en Utah. El mormonismo guarda secretos tan siniestros que ni siquiera la mayoría de sus fieles sospecha. Así es que, ya lo sabes, dale like, suscríbete, comparte y prepárate, porque yo soy el documentalista y esto es Secretos Prohibidos de los Mormones. Danitas. Los Danitas fueron un grupo secreto dentro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en el siglo XIX. Formado en 1838 en Missouri, este grupo ha sido descrito como una milicia que actuaba bajo órdenes de líderes religiosos mormones. Se dice que eran, o son, un grupo de personas encargadas de eliminar a cualquier disidente y opositor. Supuestamente, conocen y manejan ciertas técnicas especiales con las que, literalmente, desaparecen los cuerpos de las víctimas. Su existencia y acciones han sido objeto de debate histórico, generando controversia sobre el grado de involucramiento de altos líderes en sus actividades. Los Danitas representan una faceta oscura y poco conocida de la historia mormona, donde la fe y la violencia coexisten en un contexto de conflicto y persecución. Joseph Smith y la poligamia con menores. Joseph Smith, fundador del mormonismo, practicó la poligamia en secreto durante los años 1830 y 1840. Entre sus numerosas esposas, algunas eran adolescentes de tan solo 14 años. También se casó con mujeres que ya tenían esposos, a veces enviando a estos en misiones lejanas para evitar oposición. Estas prácticas fueron ocultadas a la mayoría de los miembros de la iglesia y generaron conflictos internos. La poligamia de Smith sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de su legado, planteando serias cuestiones éticas y morales. Este capítulo del mormonismo es una muestra compleja e intersección entre el poder y la religión, con las relaciones personales. Masacre de Mountain Meadows. En septiembre de 1857, en un remoto valle de Utah, tuvo lugar la masacre de Mountain Meadows. Una caravana de emigrantes que se dirigía a California fue atacada por miembros de la milicia local, compuesta principalmente por pioneros mormones. Durante 5 días, los emigrantes fueron sitiados y finalmente engañados con promesas de seguridad si entregaban sus armas. Al rendirse, alrededor de 120 hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad. Inicialmente se culpó a las tribus nativas para encubrir la participación mormona, pero con el tiempo salieron a la luz las evidencias que señalaron a líderes locales en la planificación y ejecución del ataque. Este trágico evento permanece como uno de los episodios más controvertidos y menos conocidos en la historia del mormonismo, planteando interrogantes sobre el fanatismo y la obediencia. Amenazas de exterminio en Missouri. En 1838, las tensiones entre los mormones y los residentes de Missouri alcanzaron niveles alarmantes. Sidney Rigdon,
prominente líder mormón, pronunció un ferviente discurso conocido como el Sermón del 4 de julio, donde declaró una guerra total contra quienes percibía como enemigos. Joseph Smith respaldó estas declaraciones, intensificando el conflicto. Rigdon advirtió que los mormones no se detendrían hasta derramar la última gota de sangre de sus opositores. Estas amenazas provocaron una escalada de violencia que llevó al gobernador de Missouri a emitir el infame Orden de Exterminio contra los mormones. Este oscuro capítulo refleja cómo la retórica incendiaria y el extremismo pueden desencadenar consecuencias devastadoras, dejando una profunda huella en la historia de ambas partes. Guerra de Black Hawk en Utah. Entre 1865 y 1872, Utah fue el escenario de la Guerra de Black Hawk, un conflicto entre colonos mormones y varias tribus nativas, incluyendo a los Timpanogos. Brigham Young, líder mormón, impulsó la expansión de asentamientos en tierras indígenas, generando enfrentamientos por recursos y territorios. Los mormones, respaldados por milicias, llevaron a cabo campañas que resultaron en masacres y desplazamiento forzado de poblaciones nativas. La tribu Timpanogos sufrió pérdidas significativas, tanto en vidas como en territorio ancestral. Este conflicto, a menudo eclipsado en la historiografía oficial, evidencia las tensiones y la violencia que acompañaron la colonización del oeste estadounidense. La guerra refleja las complejas interacciones entre la expansión religiosa, ambición territorial y la tragedia de los pueblos originarios. El Consejo de los 50. En 1844, Joseph Smith fundó el Consejo de los 50, una organización clandestina compuesta por líderes de confianza dentro de la Iglesia mormona. Este grupo tenía la misión de establecer un gobierno teocrático que unificara las leyes civiles y religiosas bajo una sola autoridad. Durante reuniones secretas, declararon a Smith como el rey del mundo, reflejando sus aspiraciones de expandir su influencia más allá de lo espiritual. El consejo discutía planes para colonizar territorios y crear una sociedad regida por principios mormones. La existencia de este grupo fue ocultada incluso a muchos fieles, y sus actividades quedaron envueltas en misterio tras el asesinato de Smith ese mismo año. El Consejo de los 50 revela una faceta menos conocida de la historia de los mormones, donde las ambiciones políticas y religiosas se mezclaron con un periodo de gran tensión y cambio en los Estados Unidos. El caso Mark Hofmann. En la década de 1980, Mark Hofmann, un habilidoso falsificador, sacudió los cimientos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Hofmann creó documentos históricos fraudulentos que contenían información comprometida sobre los orígenes y prácticas de la Iglesia. Entre ellos, la llamada Carta Salamandra, que cuestionaba la versión oficial de la fundación mormona. Al presentarlos como hallazgos auténticos, logró venderlos a líderes de la Iglesia, quienes intentaron adquirirlos discretamente para evitar escándalos. Cuando Hofmann enfrentó problemas financieros y sus hallazgos amenazaron con ser descubiertos, recurrió a medidas extremas, incluyendo atentados con bombas que resultaron en muertes. Su arresto y posterior condena expusieron no solo sus crímenes, sino también las acciones de la Iglesia para ocultar información sensible. El caso Hofmann pone de relieve las complicadas dinámicas entre historia, fe y manipulación. El exilio a México para continuar la poligamia. Tras la prohibición oficial de la poligamia en Estados Unidos en 1890, dictada por el Manifiesto de la Iglesia Mormona, varios grupos de fieles se enfrentaron a un dilema. Convencidos de que la práctica era esencial para su fe, decidieron emigrar al norte de México, donde las leyes eran más laxas. Fundaron colonias como Colonia Juárez y Colonia Dublán,
estableciendo comunidades donde podían mantener sus tradiciones sin persecución. Este exilio voluntario permitió que las prácticas polígamas continuaran en secreto durante décadas. Sin embargo, estos asentamientos enfrentaron desafíos, desde conflictos con poblaciones locales hasta problemas derivados de la Revolución Mexicana. El desplazamiento de estos grupos mormones a México refleja la tensión entre las creencias religiosas y las leyes civiles, y cómo algunas comunidades optaron por aislarse para preservar su modo de vida en medio de cambios sociales y legales. Enriquecimiento económico. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días ha enfrentado acusaciones relacionadas con su manejo financiero. Se alega que administra grandes sumas de dinero en secreto y que no proporciona transparencia financiera a sus miembros. Informes sugieren que posee inversiones en bienes raíces, empresas y fondos que ascienden a miles de millones de dólares. La falta de informes financieros detallados ha generado críticas y sospechas para el uso de estos recursos. Algunos exmiembros y analistas argumentan que esta opacidad contrasta con las expectativas de transparencia en organizaciones religiosas. Este tema ha sido objeto de debate, planteando interrogantes sobre cómo se administran los diezmos y donaciones de los fieles. Escándalos de masonería. La relación entre el mormonismo y la masonería ha sido objeto de análisis y controversia. Joseph Smith, fundador de la iglesia, se unió a la masonería en 1842, poco antes de introducir rituales en el templo mormón que comparten similitudes con prácticas masónicas. Este paralelismo ha llevado a debates sobre influencias y posibles adaptaciones de rituales. Algunos historiadores sugieren que Smith incorporó elementos masónicos para enriquecer las ceremonias religiosas, mientras que otros ven esto como una apropiación. La coexistencia de símbolos y gestos ha generado preguntas sobre la originalidad de las prácticas mormonas y su relación con tradiciones esotéricas preexistentes. Este vínculo histórico sigue siendo un punto de discusión entre estudiosos y miembros de la iglesia. Cambios en ritos del templo. Los rituales del templo mormón han sido modificados con el tiempo. Históricamente, las ceremonias incluían representaciones simbólicas de severas penas físicas, como decapitación y desmembramiento, para subrayar la gravedad de los compromisos sagrados. También se practicaban lavados y unciones donde los participantes estaban desnudos, cubiertos únicamente por una prenda suelta. Estas prácticas generaron incomodidad y críticas tanto internas como externas. A partir de 1990, se eliminaron las referencias a las penas físicas y se ajustaron los rituales para respetar más la privacidad y sensibilidad de los miembros. Estos cambios indican una adaptación de la iglesia a las preocupaciones modernas y una reevaluación de sus tradiciones ceremoniales. Joseph Smith y prácticas ocultistas. Joseph Smith, fundador del mormonismo, estuvo relacionado con actividades que algunos consideran vinculadas al ocultismo. Antes de establecer su iglesia, participaba en la búsqueda de tesoros utilizando piedras de evidencia, herramientas que supuestamente le permitían localizar objetos escondidos bajo tierra. Estas mismas piedras fueron empleadas en la tradición del libro mormón, según diversos relatos. Además, hay indicios de que tuvo conexiones con prácticas como la necromancia y el espiritismo, comunes en ciertos círculos de su época. Estas facetas de su vida han generado debates sobre la influencia de lo esotérico en los orígenes de la iglesia y además plantean interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de su misión religiosa. Representaciones problemáticas de Jesús. Dentro del mormonismo, es habitual encontrar representaciones de Jesús con rasgos caucásicos, piel clara, cabello rubio y ojos azules. Esta imagen contrasta con las probabilidades históricas, ya que Jesús, siendo originario de Medio Oriente, habría tenido rasgos semitas.
La persistencia de esta iconografía puede reforzar estereotipos raciales y promover una visión eurocéntrica que excluye otras identidades culturales. Al adoptar estas representaciones, se omite la diversidad y se alimenta una narrativa que puede influir en las percepciones de los fieles sobre lo sagrado. Este enfoque nos invita a examinar cómo las imágenes y los símbolos en la religión pueden impactarnos en la inclusión y comprensión multicultural. Al entrelazar estos oscuros episodios de la historia mormona, se revela un panorama escalofriante. Líderes que ejercieron un poder sin límites, prácticas secretas que desafían la ética y eventos violentos ocultados por décadas. ¿Qué otros secretos podrían yacer en las sombras? La frontera entre la devoción y el fanatismo se desvanece, dejando tras de sí un rastro inquietante de preguntas sin respuesta que persisten hasta nuestros días. ¿Te gustan las historias de terror? Adquiere mi nuevo libro, El miedo está aquí. Un compendio de historias de terror que, te aseguro, te harán pasar noches inolvidables. Disponible en Amazon.com. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Yes, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal radiestesista, Cris Alexander, Brenda, Esther, John Olivas, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Kensendo Troncoso, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Diego, María Félix Martínez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.